Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Noches, doctora. Bueno, entonces, prácticamente ya hemos terminado el temario para lo que es la materia de psicología médica. Y esta semana es nuestra última semana de avance. No podemos quedar indiferentes con relación a la pandemia, ¿no? Entonces, lo que voy a compartir ahora vamos a ir hablando un poco es sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre el COVID-19. En relación al COVID-19, desde el principio de la pandemia hasta ahora se ha ido trabajando varias guías por las diferentes sociedades científicas. Y bueno, tengo la suerte de que algunas sociedades me han compartido el trabajo y lo vamos a ir revisando con ustedes. ¿Les parece? Para que nos vayamos actualizando un poco. Esto no va a entrar, obviamente, es para que ustedes sepan como médicos, como doctores. Entonces, acá está la de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Esta es la guía actual de este año 2021. ¿Pueden ver la pantalla? Se ve, doctora. Ya, a ver, denme un segundito, por favor, ¿ya? Bueno, ahora sí. Van a disculpar por el horario, tuve un inconveniente. Tengo a mi niña que está internada en el hospital y no puedo pasar clases en la mañana. Es más, ahora también estoy en el hospital. Pero bueno, hay que seguir avanzando de a poco, ¿no? La materia también o lo que en medicina no podemos parar. Entonces, esta es la guía actual que está siendo socializada por las sociedades de terapia intensiva, es de la Sociedad Nacional. No son los médicos que han elaborado, han revisado esta guía. Entonces, es una guía rápida, es una adaptación rápida y parcial del documento del cuidado de esta guía está en relación a la que han sacado en las Américas, es de la OMS en realidad, ¿no? Que lo han adaptado, lo han revisado nuestros colegas. Y bueno, hay que trabajar. Tenemos guías también de lo que es la parte de infectología, de cirugía, de medicina interna, y varias sociedades que están trabajando en esto. Y no tenemos que desconocerlas como médicos, ¿no? Como estudiantes de medicina. Es más, ahora esto del COVID-19, todos tenemos que manejarlo, tenemos que tener el conocimiento actualizado, ¿no? Entonces, va a cambiar, chicos, quizás este manejo. Saben que en COVID no está todavía una cura, un tratamiento dicho, pero a medida que va avanzando en relación al año pasado, ya se tiene más idea de esto. Esta ya está muy bien elaborada y tenemos una tabla de contenido, datos de contenido, ¿sí? La presentación del problema, fundamentos para la realización de la guía, porque tiene que existir una guía en relación a lo que es el manejo en terapia intensiva, objetivos y población. El ámbito de aplicación, las consideraciones específicas, ¿no? Y lo que me gusta de esta guía es que va por preguntas, ¿sí? La pregunta 1, 2, 3. La pregunta 1 dice, en personas con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ¿cuál sistema de clasificación clínica debería utilizarse para el tratamiento de esta enfermedad? ¿Sí? A ver, vamos a ir revisando. Tiene diferentes preguntas. Al final son 28 preguntas, tiene tablas, figuras. Hay un flujograma de manejo de oxigenatorio, dispositivos para la administración de oxígeno, escala de trabajo respiratorio, ¿sí? Hay un índice de ROX, una escala, también tenemos algunos algoritmos. Entonces, todo esto lo vamos a ir revisando con ustedes para que tengamos una idea, ¿no? Un poquito más.
Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué tenemos que andar actualizados en esto de dentro de lo que son las sociedades, ¿no? Y como médicos nos interesa qué es lo que están manejando nuestros especialistas, porque el tratamiento oportuno de estas personas con COVID-19, que bien pueden ser cualquier momento nuestros familiares, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, entonces tenemos que conocerlo, ¿no? En personas con COVID busca minimizar el número de complicaciones y muertes por esta enfermedad. Por ello, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial Cochabamba, priorizó la realización de la presente guía de la práctica clínica en pacientes críticos con la finalidad de establecer recomendaciones basadas en evidencia para gestionar de la mejor manera los procesos y procedimientos asistenciales relacionados a esta condición clínica. ¿Sí? Entonces, ha habido un montón de protocolos a nivel mundial, pero el trabajo de nuestros colegas es poder revisarlos, ¿sí? Para tanto pacientes críticos y no críticos. Ustedes saben que hay pacientes que solo un porcentaje entra a terapia intensiva y se vuelven críticos, y es donde está nuestra debilidad para poder sacar adelante a estos pacientes, porque la mortalidad es un 80%, ¿no? Es complicado, tenemos bastante luto en la ciudad, y creo que esto va a ser la realidad ahora de La Paz, ¿no? Entonces, dice que con estas actualizaciones, las orientaciones pretenden unificar las guías enfocadas al tratamiento específico de la patología. ¿Qué es lo que se tendría que lograr? ¿Sí? Tener un tratamiento estandarizado, con más estudios. Entonces, en relación a eso va esta guía. ¿Cuál es el objetivo y población de esta guía? Es brindar recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica. Entonces estamos hablando en un término que ustedes van a escuchar bastante en medicina, que es la evidencia, la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Y eso es lo que se maneja acá, evidencia científica disponible al momento y a la experiencia clínica. En el marco de la pandemia del COVID-19 enfocada en el paciente crítico y en el contexto actual del sistema de salud, ¿sí? Cabe decir, es a junio del 2021. Pacientes de 18 años o más con COVID-19, porque tendría que haber en realidad otra guía, tendría que sacar los terapistas pediátricos para los que son pacientes de 0 a 18 años. Y si bien hemos tenido incluso mortalidad en niños en nuestras ciudades, es una pena, pero bueno, también tendría que haber una guía para los niños, ¿no? Lo manejan. Lastimosamente tenemos también una sola terapia intensiva pediátrica en Cochabamba y no tenemos muchos terapistas pediátricos. Si bien tenemos 24 terapistas en Cochabamba, no pasan de unos cuantos los terapistas pediátricos también. Y la terapia intensiva pediátrica adaptada para niños tampoco no la tenemos. En algunas terapias polivalentes quizás se puede internar uno que otro niño, pero no es lo ideal, ¿no? Actualmente en las terapias, más que todo hay personas mayores. Entonces, ¿cuáles serían los usuarios? Esta guía está dirigida al personal sanitario, médico y no médico. Entonces, ustedes son estudiantes todavía, por eso, pero en algún momento van a manejar estos pacientes. O sea, hay que ser realistas, ¿no? De que tenemos que aprender a manejarlos, tenemos que sospechar en nuestra misma familia, en nuestro mismo barrio, en nuestro mismo entorno, en nuestra misma comunidad estudiantil, ¿no? Para poder tener la sospecha y la confirmación de COVID-19. Crítico y potencialmente crítico. Si es nuestra falencia lo que tenemos, la parte crítica, entonces el que como médicos ya podamos definir que un paciente tiene ese riesgo o está en una población de riesgo, verlo de manera diferente, ¿no? Esto va en relación a que hay mucha gente que sí tiene factores de riesgo y no usa ni un barbijo. Desde el punto de vista médico o de estudiantes de medicina, tenemos otra visión, ¿no? Porque tenemos más conocimiento y lo vivimos a diario. El presente documento se aplica en el ámbito nacional y departamental de todas las instituciones de salud, ¿no? Porque si han visto, están los diferentes doctores que trabajan en diferentes hospitales, Caja Nacional, Caja Petrolera, Hospital del Sur, Hospital Univalle, Norte Sur. Entonces, en diferentes hospitales son médicos que se han reunido con la sociedad y han trabajado esto para que se pueda aplicar a nivel mínimamente departamental, y si desde aquí salen más ideas a nivel nacional, mejor, ¿no? Porque Cochabamba siempre se ha caracterizado porque sus galenos
sean también en fuente de producción intelectual. Ahora, ¿qué consideraciones específicas tenemos? Pregunta 1. En personas con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ¿cuál sistema de clasificación clínica debería utilizarse para el tratamiento de esta enfermedad? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a un punto álgido en lo que es la clasificación del COVID-19, porque con sospecha o diagnóstico. ¿Cuándo es un caso sospechoso? ¿Alguien me puede decir? Cuando puede presentar síntomas. Ya. Esto ha ido tan variado, doctores, desde el año pasado, que un caso sospechoso era un paciente que llegaba de Europa, por ejemplo, ¿no? Y las fichas epidemiológicas, clínicas han ido variando. 5 veces creo que se ha cambiado la ficha, ¿no? Entonces, es complicado. Actualmente les puedo decir que cualquiera puede ser sospechoso. Cualquiera puede ser sospechoso. Si ustedes tienen un familiar, un papá, un hermano, un hijo, ustedes son personas en riesgo, cualquier persona puede ser sospechosa y tenemos que tener mucho más cuidado. Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Por eso es que se exige la cuarentena rígida, cada quien se queda en su casa quieto, no recibe a nadie ni hace nada hasta que pase la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Gracias a Dios está bajando la curva, de a poco, pero está bajando. Y, bueno, se está tratando de controlar la situación. Entonces, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ha hecho una clasificación. Si no todas, vamos a revisar quizás si nos dé el tiempo entre hoy día y el viernes, otras guías también, la de infectología, la de medicina, la de terapia, medicina interna también, donde no vemos una clasificación clara. Vamos a partir por esta, que es un poco más completita, que dice caso asintomático. Y es lo que vemos, ¿no? Los asintomáticos son los que están en las discotecas, son los que se van al cine, son porque no saben que están enfermos. No es que quieran tampoco contagiar, sino que a veces uno es asintomático y no sabe, no se da cuenta. En ese sentido, se manejan las normas de bioseguridad, del distanciamiento social, que serían universales. ¿Qué quiere decir? De aplicación para todos, ¿sí? Universales. Entonces, dan positivo estas personas, digamos que sea en la parte laboral, en el hospital o en la parte estudiantil, por ejemplo. El semestre que viene todos tienen que ir a clases presenciales, pero tienen que hacerse un examen. Sí, una prueba, un antígeno nasal, una prueba rápida de COVID, y resulta que gente que ni se había imaginado que tenía COVID dio positivo. Esos son los casos asintomáticos, que ni idea tenía. Gracias a Dios el estudiante vivía solo, digamos que es un caso de ustedes, nunca se dio cuenta, pero maneja bien las normas de bioseguridad y bueno, esperemos que no haya contagiado a nadie. Esos son los casos asintomáticos, que dan positivo al SARS-CoV-2 mediante una prueba virológica, es decir, una prueba de amplificación de ácido nucleico PCR o una prueba de antígeno, ¿sí? Que no presentan síntomas compatibles con COVID-19. Entonces, si ven aquí, no, en los hospitales no nos sirve la prueba rápida ya. Ante la desesperación el año pasado, a nada, porque no teníamos mucha PCR, ni teníamos las pruebas de antígeno. Entonces, en los ELISAs utilizábamos pruebas rápidas. A nada, más una placa de tórax, podíamos hacer una pesquisa. Pero ahora, utilizando estas dos pruebas, podemos llegar al diagnóstico de que sí es un asintomático, pero necesita una cirugía, digamos, un paciente, y si es COVID positivo, se lo clasifica para que vaya a una sección de quirófano y se puede internar en una sección de pacientes, ¿no? Porque no porque sea sintomático va a ir a una sala común. Tiene que ir nomás al área COVID. No podemos mezclar, ¿sí? Ni tampoco podemos dejar de operar un apendicitis en un caso asintomático. No podemos. Ahora, ¿quiénes son los presintomáticos? Es un término que me gustó en esta guía y que también son personas que se pueden ir de fiesta, están viajando, están yendo al cine, se están reuniendo, pero son presintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que justo había salido con el asintomático, pero que no tenía síntomas. Un tiempo, ¿no? Vamos a ver después por qué, porque posterior a la exposición nos va a dar recién los síntomas.
Y a veces ni siquiera nuestra familia entiende eso. Dice, no, he ido al hospital y justo al día siguiente he empezado con el dolor de cabeza, o sea, ya están como que susceptibles, ¿no? Y no es así. Sabemos que en el COVID no es así. Puedo haberme contagiado en el micro hace 5 días y yo no sabía. Y no es que haya pasado por la puerta del hospital y me he contagiado. Entonces, damos el concepto de que son personas que dan positivo al SARS-CoV-2 mediante una prueba virológica, es decir, una prueba de amplificación PCR o de antígeno nasal, la rápida, ¿no? Que no presentan síntomas compatibles de COVID-19 al momento del diagnóstico. Lo mismo puede haber sido un diagnóstico laboral, una pesquisa, antes de que me vacunen, ¿no? Entonces soy positivo, pero no he tenido síntomas. Pero resulta que posteriormente voy a desarrollar los síntomas. ¿Y cómo puede ser el desarrollo de esto? Puede ser un caso leve. Personas que presentan cualquiera de los signos y síntomas de COVID-19. ¿Y cómo es esta enfermedad? Que es un dolor de cabeza. Fiebre, ¿no? Lo principal es fiebre. Por eso donde vamos, la temperatura, ¿no? Pero el que no tenga fiebre no quiere decir que no tenga COVID. Por eso a veces decimos, bueno, ¿cuánto por ciento realmente van a tener fiebre todos los COVID? Sería lindo saber, pero no sabemos. Tos, ¿no? Tampoco todos los que tienen tos van a tener COVID. Dolor de garganta, malestar general. Puede ser una infección urinaria y tengo un malestar general, pero puede estar con COVID-19 también. No es más, ¿cuántas infecciones urinarias han sido COVID? Dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del gusto y del olfato. Y mucha gente se ha dado cuenta que ha sido asintomático o presíntomático, o ha tenido un caso leve más que todo por esto, pérdida del gusto y del olfato, ¿no? Pero que no tienen dificultad para respirar. Gracias a Dios. Disnea o radiografía de tórax anormal. Ahora, muchos de estos pacientes son casos leves, ¿no? Un buen porcentaje que hacen la enfermedad y que ya han cursado, por ejemplo, con la enfermedad y dicen, no, el COVID tampoco es tanto como dicen, sí, he tenido un dolor de cabeza, un dolor muscular, pero no es para tanto. Y son también de los más que no cumplen tanto la bioseguridad y van y contagian. Porque lo ven solamente como que alguno puede haber tenido solo náuseas o solo diarrea, ¿no? Y mucha gente le ha pasado de esa manera. Es ahí también la falta de conciencia para que esto no desaparezca, porque si soy consciente y teniendo estos síntomas, más una prueba, sé que tengo COVID, hago pues mi cuarentena, como dicen, ¿no? 15 días en mi casa mínimamente. Pero no, hay gente que se ha diagnosticado, sigue con los síntomas y sigue viajando. No va y viene del chapare porque tiene que seguir trabajando. Esa es nuestra realidad, que a pesar de que están y tienen su baja y todo, siguen trabajando. El caso moderado, esto ya es un poco más complicado, ¿no? Son los que sí se van a quedar en la casa o van a estar en un hospital. Personas que muestran evidencia de enfermedad de las vías respiratorias inferiores, ¿sí? Es decir, que sí ya tiene compromiso, ¿sí? Durante la evaluación clínica. Ahora también se ha visto, ¿no? Que están como un caso leve, digamos, con un malestar general. ¿Qué es lo que se hace? No sabemos si está afectado a las vías respiratorias inferiores hasta que les hacemos una placa de tórax. Es por eso que el ingreso para cualquier, no para cualquier hospital, para algunos hospitales, es mínimamente una prueba, un antígeno o una PCR y una placa de tórax. ¿Por qué? Porque con eso descarto, si es que está limpia la placa, bueno, así salga positivo y un caso asintomático, presintomático o leve de COVID, descarto esto, que es lo que nos interesa, un caso moderado. ¿Por qué? Porque este paciente ya va a necesitar también estar pensando en oxígeno, ¿no? En cualquier momento este caso moderado se puede hacer severo, ¿no? Ahora, ustedes ven, han visto propagandas de que ofrecen saturómetros, ¿no? Están ofreciendo saturómetros como si fueran chicles. Y mucha gente se ha comprado, ¿no? ¿Ustedes tienen saturómetros en la casa? Deberíamos tener.
¿sí? Deberíamos tener para poder evaluar esto, la saturación de oxígeno. Eso también está muy trillado porque dependiendo, dice esto a nivel del mar, ¿no? Aquí un poquito también está trillado para ver los valores, pero ya una placa de tórax nos hace sospechar si es un caso moderado, un caso leve, un caso presintomático, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, el caso severo. ¿Cuáles son los casos severos? Personas que tienen saturación de oxígeno menor o igual a 93 con aire ambiental o a nivel del mar. ¿Sí? Presión parcial de oxígeno, la FiO2, menor o igual a 300 miligramos de mercurio, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones minuto. ¿Se acuerdan ustedes en el IEPI? Bueno, todavía no han llevado, pero cuando decimos que tiene una persona más de 30 respiraciones minuto, ya consideramos que es una neumonía, ¿no? Incluso en los niños, más de 30 respiraciones minuto, sin necesidad de una radiografía, podemos decir que ese niño está con una neumonía. Peor que ese paciente está con una neumonía o es que está con un compromiso severo en la parte pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? Compromiso severo, compromiso pulmonar mayor al 50%. Es decir, solo tengo la mitad de mis pulmones funcionando. Y ese es el principal factor para que esta enfermedad nos vaya ganando. ¿Sí? Entonces, entramos a lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está hablando los pacientes con EPOC, con hipoxemia crónica. Se define como caso severo como la disminución desde el valor inicial. ¿Sí? Esto es menor al 3% hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para pacientes que residen por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, hay un más o menos igual al 3% desde el valor promedio de la región. Esto está para acá, para Cochabamba, por ejemplo. No nos vamos a hablar a nivel del mar porque no estamos, pero sí estamos más o menos a esta altura. Entonces hay un rango que vamos a ir viendo y será de acuerdo a la evaluación clínica y evolución del paciente que va a determinar el médico viendo sus valores, sus rangos y los factores de riesgo. Luego, ¿qué es caso crítico? Personas que tienen insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Nuestros pacientes van de acá a un médico, a otro médico, y como no hay algo normado para el tratamiento así específico de COVID, o sea, quiere decir que por aquí le han dado corticoides, por aquí le han dado antibióticos, por aquí otro tipo de antibióticos, ha tomado dióxido de cloro, todo un carnaval. Entonces llega acá como caso crítico, ¿sí? Donde ya mucho no hay por hacer. No tienen una insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que se ha visto ahora? ¿No? En la última ola, es que esto pasaba el año pasado, a la semana, 2 semanas, de que el paciente haya sido diagnosticado. No ha estado en su casa, ha ido complicándose de a poco, pero esto en esta ola, y es lo que alarmaba con las variantes, es que ha sido en 2, 3 días. Pacientes que ya estaban saliendo empiezan a entrar a un shock séptico, de la nada. Sí, o hacen un tromboembolismo, una disfunción multiorgánica, hacen sepsis, ¿sí? Entonces necesitan y ventilación mecánica invasiva. Y este es nuestro punto doloroso, porque no tenemos muchas unidades de terapia intensiva. No sé si han escuchado las noticias, decían las autoridades, teníamos en Cochabamba más o menos unas 67 camas. No, 54 al principio. Después aumentaron a 67, llegaron a 78, si es que habilitaran las del sur, norte, porque han tenido que habilitar lo que es las empresas privadas, ¿no? Los hospitales privados han tenido que ir habilitando una, otra y otra cama. Pero en este sentido podemos habilitar camas, podemos habilitar enfermeras, digamos, pero ¿de dónde sacamos terapistas? ¿De dónde sacamos terapistas si solo tenemos 24? No los podemos clonar, ¿no? Entonces, ante la necesidad, también se instauró terapias intermedias. Y en las terapias intermedias, ahí quienes empezaron a trabajar, nuestros médicos internistas, nuestros médicos anestesiólogos, cardiólogos,
a la cabeza de un terapista, ¿no? Entonces un terapista ya se hacía cargo de una sala de 5, por ejemplo, con turnos, porque lastimosamente es una enfermedad en la que cuando estamos con un caso crítico, y ha habido algunas empresas que ofrecían sus monitores, alquilar y armar la terapia intensiva en la casa, por ejemplo, que es algo muy absurdo, porque por más que yo tenga un terapista en mi casa, tendría que estar pues 24/7 a cargo mío. Ningún ser humano, ningún cuerpo va a aguantar 24/7. Para armar una terapia de 5 camas, ¿cuántos terapistas tendría que tener? 24/7, por lo menos 5. Y en 100 camas, si hacen números, o sea, es algo utópico. Tendríamos que tener nomás a la mano médicos internistas que no todos están capacitados para entubar, para manejar, ¿no? Tenemos muy buenos internistas jóvenes que están haciendo este trabajo y que la verdad es que se les agradece bastante, pero no son todos, ¿no? Anestesiólogos que sí están saben manejar la parte de la intubación, las máquinas, y bueno, ellos son los que han sido los que han podido paliar, digamos, la tercera ola. Bueno, acá tenemos, y esto se habla bastante, van a ver en la guía de infecto que les voy a pasar y en la guía de medicina interna también está, pero esto es un gráfico actual que maneja esta sociedad, ¿sí? Donde está la fase 1, fase 2, fase 3. Y está aquí por días, ¿no? El curso de la infección. Entonces, esta es la etapa en la que está el paciente presintomático. Y es una etapa de unos 5 días en las que me puedo contagiar. Si soy asintomático, toda la infección voy a estar asintomático, no voy a tener nada más que una prueba positiva, que va a ser también, muchos de nosotros podemos usar esto ahora al tener la vacuna, ¿no? Esto estamos hablando sin vacuna, pero al tener la vacuna, muchos de nosotros podemos ser asintomáticos o casos leves. Ese es el objetivo, no es que no me voy a enfermar. Sí, me voy a enfermar. En algún momento todos nos vamos a enfermar, pero la idea es que no lleguemos a casos severos, casos críticos, ¿no? Pero esta es la etapa del presintomático. Y son estos 5 días que son los que han estado produciendo los problemas para la sociedad, ¿no? Porque son gente que lastimosamente se ha llegado a contagiar porque no ha tenido el cuidado. Sí, hay médicos, hay gente que realmente trabaja con el COVID día a día, pero que no se ha contagiado hasta ahora porque maneja bien la bioseguridad. Quizás de eso hablemos un poco también el día viernes, para que podamos ver muy bien lo que es la parte de la bioseguridad. Entonces, si no manejo, no tengo el cuidado respectivo, trabaje donde trabaje en la misma universidad, trabaje en el banco, entonces sí tenemos el riesgo, ¿no? Luego, durante el curso de la infección, vemos que primero siempre va a haber una IgM. No sé si ustedes han llevado. En infección aguda siempre va a haber una IgM y posterior va a haber la IgG, ¿no? Y todo esto es el curso de la infección. Cuando hacemos el ELISA, por ejemplo, vamos a encontrar primero IgM y después IgG y nos va a determinar en qué etapa de la enfermedad estoy. También va a depender de la etapa que esté, por ejemplo, para poder utilizar los medicamentos, ¿sí? En toda la infección podemos utilizar cloroquina, acitromicina, el plasma, vamos a ver ahora también cuándo se podría utilizar, por eso es que va con preguntas. Y todo esto está en relación al Díaz et al, que es la fuente de donde se ha sacado esto. Ahora, ¿cuáles son los factores y marcadores pronósticos de mortalidad y progresión de la enfermedad de los pacientes críticos con COVID-19? Que es algo muy, muy álgido, ¿no? Una pregunta muy frecuente que se hace. Se dice, se recomienda tener en cuenta para el manejo clínico de los pacientes los siguientes factores de riesgo para la progresión de la enfermedad. Sí, la edad avanzada, pero hemos visto que en esta tercera ola ya no es la edad, porque
Nuestros adultos ya tienen la vacuna, entonces está, como ven, todo cambia. Cuando es una pandemia, la parte epidemiológica también hace su lado. Entonces sí se está vacunando, ya se han vacunado, y son nuestros chicos los que se están muriendo. Gente de 28 años, de 25 años, de 30 años, 40 años. Esos han sido los rangos de muerte de estos días, que han sido 17 por día, digamos, ¿no? Entonces la edad avanzada como que ya cuestionamos acá. La hipertensión, sin duda, la obesidad, muy frecuente, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica, las EPOCs, ¿no? La obstructiva y el asma. Y en Cochabamba, ¿qué característica tenemos como valle? ¿Por qué ha sido tan fuerte? ¿Por qué se ha sentido? Porque estos pacientes, lastimosamente, con la contaminación ambiental que tenemos bastante asma. Si yo soy una persona tópica y tengo alergias y tengo asma, en Cochabamba esto se va a potenciar más que en Santa Cruz. En Santa Cruz hay más verde, el aire es más puro, en Cochabamba como que está más contaminado, ¿no? Muy bien subimos al Cristo y vemos la contaminación que hay, y esto hace a que todo el asma, por ejemplo, estos pacientes estén más expuestos. La enfermedad renal crónica, los trasplantados. En la enfermedad renal crónica, pero hay algo, muchos no han fallecido a pesar que han enfermado porque han hecho hemodiálisis, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasó con la hemodiálisis. Como ven hasta ahora, lo que voy mencionando, hay un montón de áreas de investigación que se pueden hacer en relación al COVID. La enfermedad hepática crónica, la enfermedad cerebrovascular, trombocitopenia, fumadores activos, embarazo. Dios mío, han fallecido embarazadas. Han fallecido mamás, más bien los bebés, algunos están bien. Cáncer y las enfermedades que producen inmunodeficiencia. Dentro de esto está el VIH, ¿no? Entonces, si esto traspolamos a nuestra población, en Cochabamba tenemos obesos, sí, comemos rico. ¿Cuántos estamos con un sobrepeso, con una obesidad grado 1, grado 2? ¿Cuántos de esos somos diabéticos? Me incluyo. Y agregado tenemos el asma en una ciudad que está contaminada. ¿Sí? Entonces es complicado, ¿no? Ahora, yendo a nuestra área, que es la área de psicología médica, y estos tenemos depresión, tenemos ansiedad. Sí, los familiares de esta gente no estarán preocupados, no estarán ansiosos. El tener un enfermo renal en casa, que sí o sí tiene que irse a hacer la hemodiálisis 2 o 3 veces a la semana, el traslado, es complicado. Lo que se está viviendo ha sido, es y va a ser complicado, porque no es que baja la tercera ola y ahí se acabó. Vendrá una cuarta, vendrá una quinta, Dios no quiera. La vacuna hará su, su efecto, hará su trabajo, ¿no? Ahora, esto lo que hablamos acá y van a escuchar hablar bastante en medicina son los grados de recomendación en relación a la investigación que se hace, la calidad de la evidencia, ¿sí? Aquí si ven tenemos 4 espacios, 3 de 4, esto está corroborado, ¿sí? Entonces dice, se sugiere monitorizar según su disponibilidad y el criterio clínico los siguientes marcadores que han sido asociados con una mayor mortalidad en pacientes críticos. Conteo elevado de leucocitos, deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva, ferritina, fibrinógeno, creatinina, urea, troponina cardíaca, dímero D, y asimismo aquellos marcadores relacionados con infecciones secundarias, como son las disminuciones de los niveles de albúmina, y conteo de plaquetas, si se encuentra disponible, y se sugiere también monitorizar la interleucina 6. Yo sé que para muchos todavía ahorita esto como que no lo han llevado, como que no lo han visto. Sé que están con parásito, con micro, están con fisio, pero esto tienen que dominar doctores. Ustedes el día de mañana son los que van a manejar esta enfermedad. Entonces son los principales laboratorios que tenemos que tener en cuenta y monitorizar para que nuestro paciente salga adelante. Si sabemos que ya están estos factores de riesgo,
empezando de nuestra familia y teniendo estos marcadores, entonces ya voy haciendo la diferencia, ¿sí? Voy viendo cómo va mi paciente. Esto también tiene una calidad de evidencia de 3. Vamos a la tercera pregunta. Creo que ya se va a acabar la sesión y esto es muy amplio, la verdad que es bastante interesante. Vamos a continuar en la siguiente sesión hasta donde lleguemos y continuamos el día viernes para finalizar nuestras clases viendo algo más de bioseguridad. Espero que sea para beneficio de ustedes. Ya la tercera pregunta es, ¿cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones para prevenir la infección de los profesionales de salud que atienden a pacientes con COVID-19? En este grupo sí están incluidos ustedes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta pregunta que la vamos a desarrollar en la siguiente sesión.